El internet está podrido, chavales. Muy probablemente hayas visto estos personajes. Trallallero, trallallà, porco Dio e porco Allah. Tung 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 sahur. Anomali mengerikan yang hanya ballerina cappuccina. Mi. Sí, lo hace un poco extraños, ¿no? Pero son demasiado famosos. Pero ¿de dónde vienen? ¿Qué son? ¿Y por qué existen? ¿Por qué a los niños les gusta tanto? Y más importante aún, ¿por qué cojones son tan famosos? Lo sé, es un poco viejo el tema, pero más que nada es porque en internet un tema que es famoso un día, en 2 semanas, pues ya se olvida, güey. Pero últimamente he estado viendo que han salido animaciones bastante famosas sobre esos personajes. Incluso el Bananero ha estado reaccionando a ellas, y más que nada fue por él que me di cuenta que existían estas cosas. Así que es por eso que decidí hacer este video sobre los brainrot memes italianos. Si eres una persona mayor o que no pasa mucho tiempo en internet, este tipo de cosas te deben de parecer súper extrañas y sin sentido. Ey, pero tienes razón, porque son súper extrañas y no tienen nada de sentido. Pero la mayoría de personas ya estamos acostumbradas a este tipo de contenido en internet. Todo gracias a la inteligencia artificial. Así es, de nuevo, el artista en crear estas obras de arte, de nuevo la inteligencia artificial. Más contenido sin ningún tipo de sentido, pero aún así este contenido llega a tener millones y millones de vistas. El primer usuario en subir ese tipo de cosas fue, o este nombre se llama ZBurger401. Ahora no, yo no pongo los nombres, hermano. El cual borraría su cuenta justo después de subir estos videos. Y el primer brainrot meme italiano fue el tiburoncillo, tiburoncín, el trallalero tralala. Trallallero, trallallà, porco Dio e porco Allah. Y así por arte de magia se fue haciendo famoso por todo el planeta Tierra y pues la está rompiendo, ¿no? El más duro del planeta, diría yo. Estos memes se caracterizan por tener imágenes extrañas generadas por inteligencia artificial. Y digo extrañas porque por lo general los personajes que salen en estos videos son la combinación de dos cosas, ya sea un palo y un humano, no sé qué sea ese güey, o un tiburón con tenis. Pero les quería enseñar algo chistoso sobre Tung Tung Sahur, porque en YouTube me apareció un video sobre una publicidad viejita de no sé qué sea, pero miren, este video es muy perturbador. Así es, ese es el origen de Tung Tung Sahur. No, no es cierto, no es el origen, pero se parece mucho y es una publicidad viejita. Pero bueno, sigamos con el tema, ¿no? Estos personajes tienen nombres italianizados, o no sé cómo decirlo, pero es como si un italiano estuviera diciendo sus nombres, ¿no? Así, Mario, bro. No. También estas imágenes vienen acompañadas por un narrador, la cual es una voz sintética, fucking robot. Esta voz pues narra palabras al azar en italiano, en un tono pues neutro, diría yo. Pero miren, el video de Trallalero Tralala es como la creepypasta de Hello Kitty, nadie sabían, pero hay un oscuro secreto detrás de ese video, porque las palabras que narra la voz de inteligencia artificial son aterradoras, hermano. Se supone que lo que dice esa voz son cosas blasfemas en contra de Alá y de Dios y de cosas así, hermano. No. Ok, pero ¿qué significa realmente la palabra brainrot memes? Pues guacha, brainrot traducido literalmente al español significa pudredumbre cerebral. Y te preguntarás, ¿por qué ese nombre pudredumbre cerebral? Pues mira, hay muchas razones, hermano. Pues guacha, el brainrot en sí es un efecto que tenemos las personas al pasar mucho tiempo viendo contenido rápido, contenido así como TikTok, contenido de Reels, Instagram Reels, YouTube Shorts, ese tipo de cosas, ¿no? Contenido que es contenido lleno de estímulo, que no nos aporta nada, contenido basura, vaya. Por ejemplo, scrollear por horas en TikTok, eso es, te chinga, güey, te chinga, es 5G. Tener tanto de estímulos visuales como auditivos, pues eso cansa tu cerebro, güey, y por eso se llamaría brainrot o pudredumbre cerebral. ¿Y esto qué tiene que ver con los memes? Pues es eso, o sea, los memes de Italian brainrot memes, como una sátira del contenido actual, no sé cómo decirlo, pero si se fijan, los brainrot memes está lleno de estímulos, de chingaderas y o sea, es como palabras raras y soniditos y así. Es como el contenido actual, güey. No sé, es como una sátira, diría yo, a la actualidad. Ese tipo de contenido puede tener cambios de cámara cada 3 segundos, así que
así como mis videos, güey. Imágenes que aparecen y desaparecen, cortes excesivos en el video, videos chistosos como los que uso en mi video, como los soniditos de pedo o el sonido de fotillo, ese tipo de sonidos. Pues yo también uso ese tipo de cosas al momento de editar mis videos, poniendo muchos cortes, poniendo muchas imágenes, poniendo sonidos, como ya lo dije anteriormente. Pero esto, como es la actualidad y el contenido actual, creo que muchas personas tienen que hacer esto, ya que es una forma de poder mantener la retención o la atención de la persona que esté viendo el video y no se vaya al segundo. Pero ¿cuáles son los efectos secundarios de ver por tanto tiempo este tipo de contenido, el cual no aporta absolutamente nada además de dopamina rápida? Pues guacha, los problemas que te trae ver mucho tiempo este tipo de contenido son pocos, hermano. De hecho son bastantes, la lista es bastante larga. Ey, pero antes de que sigas viendo el video, si te está gustando, ve a suscribirte. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el proyecto 100 suscriptores. Proyecto 100 suscriptores. Estamos a 64 subs. Nos falta menos de la mitad para llegar. Ayúdame por favor, hermano. Proyecto 100 suscriptores. Vamos allá. Y ve el video completo, güey. Deterioro de la atención y la concentración. Eso al momento de ver contenido demasiado estimulante, bastante rápido, videos que en realidad no te dicen nada ni te aportan absolutamente nada. Esto causa que reduzca tu capacidad para mantener la atención en actividades en las cuales necesitas mantenerte trucha, güey. De ver una película y tener la necesidad de estar viendo tu celular cada 3 segundos. Pues eso es por eso, hermano. Y creo que en esta época a casi todas las personas les ha pasado esto. Problemas de memoria. Esto es algo con lo cual me he sentido demasiado identificado, la verdad. No sé si sea por ver demasiado contenido corto o por otra cosa, ¿verdad? Quién sabe. Pero me pasa mucho que mi memoria falla. La dificultad de recordar información, fechas, nombres, lo que sea. Y problemas de memoria a corto plazo, como por ejemplo, no sé dónde dejaste tus llaves. Un ejemplo muy común. Pues esto es un síntoma bastante común al ver mucho tiempo este tipo de contenido. Fatiga mental. Creo yo que la fatiga mental es una de las cosas más peligrosas al momento de hablar de los síntomas de ver mucho tiempo este tipo de contenido. Pero ¿por qué sucede esto si se supone que simplemente estás viendo un video sin siquiera hacer ningún esfuerzo? Pero eso sucede porque tu cerebro sigue trabajando aunque tú no te des cuenta, hermano. Ya que al momento de recibir demasiados estímulos por todas partes, tu cerebro trata de asimilarlos. Pero como el contenido y la información es demasiado rápida, tu cerebro no alcanza a procesarlos correctamente. Entonces esto lo va cansando y cansando y cansando. Por obvias razones tu cerebro se terminará cansando. Esto agota los recursos cognitivos, procrastinación y baja productividad. Al momento de recibir dopamina y estímulos de manera fácil y sencilla sin siquiera tener que esforzarnos para nada, causa que no tengamos ganas de hacer algo que nos beneficie como tal. O sea, no hay un beneficio real, ya sabes, cosas a largo plazo. Ya que si podemos conseguir dopamina de manera instantánea, ¿por qué nos esforzaríamos en conseguirlas de otras fuentes? Las cuales evidentemente nos ayudarían más, pero nos cansaríamos de igual forma. Y estos son solo unos pocos de los síntomas sobre esto, ya que la lista es bastante más larga. Cosas como aumento del estrés y la ansiedad, aislamiento social, conexión del mundo real, sensación de vacío y falta de motivación. Joder, macho. Pero creo yo que el lugar donde más se concentra así la putrefacción, la pudredumbre del internet, sería YouTube Shorts. No, la verdad no sé por qué, pero YouTube Shorts está repleto de reels de esos personajes de Italian Brain Root memes, los cuales esos reels simplemente tienen el propósito de mantener a los niños viendo su celular sin nada más. Simplemente atraen la atención de los niños con colores, imágenes, sonidos chillantes, colores, explosiones, cosas así, ¿no? Para que el niño simplemente se quede viendo el celular sin nada, güey. No le aportará nada ni nada, güey. Y esto lo que hace es que el niño mantenga la atención sin la necesidad de tener que enseñar algo más o una historia o algo trasfondo tras del video, sin nada de eso, simplemente haciendo que un niño se quede viendo su pantalla durante horas. Realmente es preocupante el saber todos los problemas que puede llegar a tener estar viendo por mucho tiempo ese tipo de contenido, y más que nada si hablamos de niños los cuales no podrían entender qué les está pasando, o sea, si llegaran a tener uno de esos síntomas que les acabo de mencionar. Y literal, cualquier short que tenga que ver con los memes de Italian Brain Root memes llegan a tener millones y millones de vistas, pero así muy cabrón, güey, así
Creo que esto es normal cuando un personaje es muy famoso entre niños pequeños, empiezan a hacer contenido y contenido masivo sobre ese personaje hasta que se queme o pase de moda. Ya ven, Poppy Playtime, en Roblox, no sé qué otros personajes, Among Us por ejemplo. Algo bastante curioso que vi es que hay un canal el cual utiliza esos personajes, pero hace un contenido un tanto distinto a los demás, ya que no es un contenido tan simplista, por así decirlo, ya que son animaciones bien hechas, o por lo menos yo veo que están bien hechas. O sea, no que he hecho animaciones, ¿verdad? Pero se ve la calidad, hermano, se ve la calidad. Y lo más seguro es que estén hechas con IA, pero quién sabe. No, yo no sé distinguir entre animaciones de IA y animaciones hechas por personas, así que alguien que le sepa, que me diga, ¿no? Si son hechas a mano, bueno, computadora, ¿no? O inteligencia artificial, porque yo no sé. Pero por lo menos estos videos sí tratan de decir algo, o por lo menos hay una historia de fondo. Pero igualmente estas historias muchas veces no tienen sentido, o sea, pasan cosas sin coherencia y ese tipo de cosas como por ejemplo hay un capítulo, porque yo soy fan de eso, donde Ballerina Capuchina quiere darle un beso al cafecito, a que es un ninja que tiene espadas, pero es un bote de café. Entonces le iba a dar el beso, pero el café ese le dijo que no, que estaba muy fea, así que Saturnina le dice, yo tengo un globo up, hermana, y ya la maquilla y el café está haciendo una fiesta. Entonces van ya Ballerina Capuchina y Saturnina pues maquillada, ¿no? Entonces van diciendo, wow, qué bonita está Ballerina Capuchina. Entonces el café dice, wow, estoy enamorado de ella. Pero como que a la vaca le da envidia y la moja a la verga. O sea, la ayudó nada más para hacerle bullying. Bastante feo, diría yo. Después de mojarla, pues se le cae todo el maquillaje y la ropa. Entonces Ballerina Capuchina se va corriendo tristemente hacia la calle. Pero el vato café le dice, hey, me enamoré de ti por lo que eres. Pero en ninguna parte del video se ve que convivan de verdad. O sea, no mames, güey, eso no es verdad. O sea, es una mierda, hermano. O sea, no tiene sentido eso. Y pues obviamente como casi todo el contenido de internet hoy en día hay mucho color, hay un chingo de colores, cambio de cámaras cada 5 minutos, cortes, zoom, sonidos. Pero igualmente creo que el doblaje de esas animaciones siento que son creadas por personas, o sea, que son voces reales porque... ¡Ay, sigue siendo fea! ¡Qué falsa! Nunca dejarás de ser fea. Ballerina, ¿está bien? Soy un monstruo, lo siento. O sea, se me haría muy difícil que una inteligencia artificial hiciera eso porque escucha bien, ¿no? O estoy quedando loco, quién sabe, I don't know, man. Se siente bien, no se escucha feo. Pero bueno, creo que toda esta información no es algo nuevo ni nada que acabamos de descubrir. Incluso sabiendo toda esta información, tú y yo vamos a seguir viendo TikToks, Instagram Reels y todo ese tipo de contenido corto. Ya que aunque sepamos que este tipo de contenido realmente no nos aporta nada, aún así todos sabemos que este tipo de contenido está realmente por todos lados. Creo que la vida misma se ha hecho demasiado rápida. Tanto el contenido como la vida en general, como que todo se ha hecho demasiado efímero, nada es seguro, nada dura nada y todo está cambiando todo el tiempo. Pero claro, esto es normal, pero con la velocidad que va actualmente, creo que hasta da un poco de miedo, la verdad. Pero pues bueno, ¿no? Así pasa cuando sucede, hermano. ¿Qué te puedo decir, verdad?